tal amigos? Mi nombre es Itzel Espinosa y hoy hablaré sobre los derechos de conexos. Otro tema sería las figuras jurídicas y otro tema sería la naturaleza de los bienes y servicios culturales, ya que esto se trata de mi materia de aspectos legales de la comunicación. Espero y les guste esta información. Comenzamos. ¿Qué son los derechos conexos? Mientras que los derechos abarca el derecho del autor, se refiere a los autores. Los derechos conexos se aplica a otras categorías de titulares de derechos, los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiofusión. A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entregan en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres categorías de titulares, los derechos conexos, intervienen en el proceso de creación intelectual, por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al público. Los músicos interpretan las obras musicales de los compositores. Los actores interpretan papeles en las obras de teatro, escritas por los dramaturgos y los productores de fonogramas, o lo que es lo mismo, la industria de la grabación. Graban y producen canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas, intérpretes o ejecutantes. Los organismos de radiofusión difunden obras y fonogramas en sus emisoras. La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a la disposición del público de obras o que hayan producido objeto que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que asimile al derecho de autor. En ese sentido, son derechos conexos al derecho de autor lo que la ley otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de lo que correspondan al autor de la obra. Ahora, el marco jurídico. El párrafo 10 del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas por la producción de sus obras, a los que por el uso exclusivo de sus inventos se otorgue a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. El alcance de protección que otorga la ley fundamental a los autores y artistas a los cuales es de conceder privilegios por tiempo determinado, con el tiempo de que exploten sus obras. También se garantiza a los autores que puedan realizar sobre sus inventos mejoras. La Constitución establece como consecuencia una excepción al monopolio, es decir, no entran bajo este supuesto los privilegios otorgados a artistas y autores para beneficiar de su creación. El contenido del citado precepto establece una prohibición a los monopolios, pero establece excepcional, los cuales son concedidas a los creadores de obras para producir sus obras, así como el uso que estos puedan hacer para que beneficien los productos de su creación. La Ley Federal del Derecho de Autor, el objeto de esta ley es salvaguardar los derechos de los creadores o autores de obras literarias. Es extensiva para los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como a los editores. Esta ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional, rebasa la Carta Magna porque esta ley va más allá de lo establecido en la propia ley fundamental. La Constitución no considera ni reconoce los atributos morales. Existe la necesidad de hacer ciertas modificaciones en esta ley, en lo particular en lo relativo a las obligaciones a cargo del Estado. Bueno amigos, llegamos a nuestro último tema, que es la naturaleza de los bienes y servicios culturales.
Bueno, desde el punto de vista e información, protección por los derechos de autor y los derechos conexos, que anteriormente ya he hablado de ellos, es esencial para favorecer la creatividad individual, el desarrollo de las industrias culturales y la promoción de la diversidad cultural. La piratería desenfrenada que hoy vivimos en día y la insuficiente aplicación de las leyes sobre los derechos de autor destruyen las herramientas de promoción de la creación y la distribución de los productos culturales locales en todos los países del mundo, haciendo patente la necesidad de desplegar esfuerzos concertados con vistas a fomentar la creatividad y favorecer el desarrollo sostenible, comprometida desde sus primeros días a promover la protección mediante los derechos de autor. La Convención Universal sobre los Derechos de Autor se adoptó bajo los auspicios de la UNESCO en 1952. La UNESCO se preocupa desde entonces del respeto general de los derechos de autor en todos los ámbitos de la creación y las industrias culturales. Bueno amigos, pues creo que hasta aquí terminamos este podcast. Espero les haya interesado y hasta luego. You're the only one that could save me. You caused the rain, I bought your pain, but you're the only one that could save me. Oh, save me. Please save me. You caused the rain, I bought your pain, but you're the only one that could save me. Oh, save me. Sometimes I hit you with a doubt zone. You're right, but then I say you're wrong. Sometimes I drink too much caffeine, or go to sleep like I'm dope on